del mucoperiósteo del oído medio. ¿Sí? Generalmente, la mayoría de los casos, esta inflamación suele ser de causa infecciosa. Así como vamos a ver a continuación cuáles son los agentes patógenos que producen este tipo de enfermedad. Sí, pero como definición básica podemos decir que la otitis media es la inflamación del mucoperiósteo del oído medio. ¿Sí? Entonces, según el tiempo de evolución, nosotros podemos dividir a la otitis media en otitis media aguda y otitis media crónica. Cuando hablamos de otitis media aguda, se denomina otitis media aguda cuando el tiempo de evolución es menor a 3 semanas. ¿Sí? Entonces, una inflamación del oído medio de 5 días, 7 días, 10 días se considera como una otitis media aguda. ¿Cuándo se considera una otitis media crónica? Cuando la enfermedad está más de 3 meses. ¿Sí? Entonces, cuando superamos los 3 meses, ya estamos hablando de un cuadro, la patología crónica. Y en el intermedio, ¿sí?, de esto tenemos los subagudos, ¿sí?, que son las enfermedades que irían más de 3 semanas, pero menos de 3 meses. ¿Sí? Esos son los cuadros subagudos. Muy bien, entonces, como definición general, no es importante que se queden con eso. La inflamación del mucoperiósteo del oído medio es lo que se conoce como otitis media. Aguda, menor de 3 semanas, crónica, mayor de 3 semanas. Bien, ahora vamos a hablar de la fisiopatología. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser las causas más frecuentes que pueden ocasionar o que pueden predisponer a que el paciente presente un cuadro de otitis media? ¿Sí? Entonces, aquí vamos a tener diferentes factores. Vamos a recordar un poquito de anatomía y fisiología. ¿Sí? Y vamos a empezar con el primer factor, que es la disfunción tubaria. Entonces, la disfunción tubaria. Ustedes saben que de la pared anterior de la caja timpánica, ¿no? Ustedes recuerdan, de la pared anterior de la caja timpánica, que también se llama cara tubárica, ¿no?, o cara carotidia, ¿sí?, de ahí van a ser la tuba auditiva, también llamada trompa de Eustaquio. ¿Sí? Entonces, esta tuba auditiva, como habíamos dicho, va a tener un tercio, que es el que sale de la cara anterior de la caja timpánica, que es de estructura ósea, y los 2 tercios anteriores, que son de estructura cartilaginosa. ¿Sí? ¿Cuál es la función de la tuba auditiva? ¿Qué funciones habíamos dicho que tiene la tuba auditiva? ¿No se acuerdan? Ok, mantener la presión. ¿Algo más? Aparte, sirve como medio de drenaje, ¿sí?, en caso de que exista secreción dentro del oído medio, ¿sí?, es por donde se drena el contenido líquido. Y también con un papel protector, ¿sí?, evitando que contenido de la nasofaringe puede ingresar hacia el oído medio. ¿Sí? Entonces, tenemos que hablar de la disfunción tubaria. ¿En qué va a consistir esta disfunción tubaria? Van a haber de 2 tipos. La disfunción funcional, ¿sí?, una redundancia, y la disfunción
mecánica. ¿En qué va a consistir la disfunción funcional de la tuba auditiva? Esto generalmente se da en edad pediátrica, o sea, en niños, sobre todo en niños menores de 6 años, donde la tuba auditiva no funciona al igual que en un adulto. ¿Por qué? Porque tanto el cartílago, la porción cartilaginosa de la tuba auditiva, que son los 2 tercios anteriores, como la musculatura de los periestafilinos, ¿se acuerdan que habíamos dicho que los músculos periestafilinos internos y externos van a ser los encargados de aperturar la tuba auditiva, ¿no? Que son los músculos más conocidos como, ¿cómo se conocen? Elevador y el tensor del velo del paladar, ¿sí? Entonces, cuando este cartílago, que no va a tener la misma tensión, la misma dureza que en el paciente adulto, y estos músculos que no se van a contraer de la misma manera que en un paciente adulto, no funcionan de manera adecuada, entonces eso es lo que se considera como una disfunción tubárica funcional, ¿sí? Porque no van a funcionar, no van a tener la misma funcionalidad que en una tuba auditiva ya madura. Cuando termina de madurar, de desarrollarse por completo la tuba auditiva o trompa de Eustaquio, luego de los 6 o 7 años. ¿Sí? Por eso les digo, esto se da mucho en pacientes menores a esa edad. Bien, entonces en eso consiste la disfunción funcional. En cambio, la disfunción tubárica mecánica, ¿sí?, va a ser de 2 tipos: la intrínseca y la extrínseca. ¿En qué va a consistir la disfunción mecánica intrínseca? La disfunción mecánica intrínseca se refiere a que va a haber un bloqueo, ¿sí?, una obstrucción mecánica dentro de la tuba auditiva. ¿Qué es lo que recubre el interior de la tuba auditiva? ¿Por qué está tapizado o recubierto? Células ciliares, cilíndricas. Okay, bien. Entonces tiene un epitelio cilíndrico ciliado, ¿no? Es el mismo epitelio que en la caja timpánica, es el mismo epitelio que en la nasofaringe, ¿sí? Entonces, cuando hay un edema de ese epitelio, ¿sí?, es posible que se obstruya el interior, la luz de la tuba auditiva, ¿sí? Entonces, la causa más frecuente es edema del epitelio cilíndrico ciliado. ¿A qué se puede deber este edema? Puede ser de causa infecciosa, puede ser de causa alérgica, ¿sí? Esas son las causas más frecuentes del edema del epitelio de la tuba auditiva. Y cuando hablamos de disfunción mecánica extrínseca, ¿a qué nos vamos a referir? Si ustedes recuerdan, cuando explicábamos anatomía y fisiología, ¿dónde van a desembocar ambas tubas auditivas? ¿Dónde desembocan? ¿Dónde terminan? Empiezan en la caja timpánica y ¿dónde desembocan? Bien, recuerden. Ambas tubas auditivas desembocan en la nasofaringe, en las paredes laterales de la nasofaringe, ¿sí? Otra vez, les recuerdo, la nasofaringe es la porción más superior de la faringe, ¿sí? Está por encima de la orofaringe y está por detrás de las fosas nasales, posterior a las fosas nasales, ¿sí? La nasofaringe no forma parte de las fosas nasales, sino forma parte de la faringe, ¿sí? Es una parte de la faringe. Y la nasofaringe o rinofaringe, o también le llaman cavum, ¿sí?
Entonces, las tubas auditivas van a desembocar en las paredes laterales de la nasofaringe, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de disfunción mecánica extrínseca, estamos hablando de que algo fuera de la tuba auditiva va a producir un bloqueo de esta tuba auditiva. Entonces, ¿cuál es la causa? ¿Cuál creen que es la causa más común de disfunción tubárica mecánica extrínseca? ¿Cuál creen que puede ser? No. No. ¿Qué tumores? Es un cuadro que se da muy frecuentemente o casi siempre en edad pediátrica. No. La causa más común, más frecuente de disfunción tubárica extrínseca es la hipertrofia de adenoides. ¿Saben qué son las adenoides? Es muy parecido, es también tejido linfático, ¿sí? Es como las amígdalas palatinas, ¿sí? Pero están ubicadas a nivel de la rinofaringe, ¿sí? También se llaman amígdalas faringes, ¿sí? O le pueden decir adenoides, ¿sí? Entonces las adenoides van a desarrollarse, se van a hipertrofiar en lo que es la pared póstero-superior, ¿sí? De la rinofaringe. ¿No? Hay 3 grados de hipertrofia según el porcentaje de luz de la nasofaringe que estén obstruyendo. Entonces, mientras más grande estén, o sea, mientras más hipertrofia haya, más posibilidad de que produzcan obstrucción de la desembocadura de las tubas auditivas, ¿no? Entonces, la causa más común de disfunción mecánica extrínseca es la hipertrofia adenoidea, ¿sí? Es una patología que se da generalmente en niños, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de los 12, 13 años de edad, aproximadamente, las adenoides se van atrofiando, o sea, van disminuyendo de tamaño hasta desaparecer por completo en algunos casos o queda un remanente muy pequeño, ¿sí? Bien, entonces esa es la causa de obstrucción mecánica extrínseca más frecuente. Puede haber otro tipo de tumores, ¿sí? En adultos, por ejemplo, los tumores de nasofaringe como fibroangioma, ¿sí? Pero son más raros, no son tan frecuentes como una hipertrofia adenoidea, ¿sí? Pero puede haber, ¿sí? Bien. Aparte, otra cosa que hay que considerar en el paciente pediátrico es la forma y el tamaño de la tuba auditiva, ¿sí? En un adulto normal, la tuba auditiva empieza en la cara anterior de la caja timpánica, ¿sí? O sea, está la cara anterior, ¿no? Sale de aquí la tuba auditiva hacia la nasofaringe, ¿sí? Y esta posición, esta dirección que tiene de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo, y el largo que tiene, que es aproximadamente unos 3.5 centímetros, ¿sí? Hace más difícil que el contenido, ¿sí? Que pueda haber en la nasofaringe pase, ¿sí? Hacia la caja timpánica, ¿sí?
porque la nasofaringe no es estéril. No es estéril. En cambio, la caja timpánica sí es estéril. Entonces, imagínense, si nosotros comemos y se nos va alimento, ¿no?, por un mal funcionamiento de nuestro velo del paladar, el alimento va hacia la nasofaringe y pasa por la tuba hacia la caja timpánica, es muy probable que eso tenga como consecuencia una infección del oído medio, ¿sí? Porque está yendo el contenido de un lugar no estéril, ¿sí?, hacia un lugar estéril. En cambio, en el niño, ¿sí?, la tuba auditiva va a ser más corta y va a tener una posición más horizontal, ¿sí? No va a ser en esa dirección, esa posición oblicua, sino tiene una posición más horizontal. Entonces, por gravedad, por la posición, por menor tamaño, es mucho más fácil que el contenido de la nasofaringe pueda ir hacia el oído medio, ¿sí? Por eso es muy importante que ustedes, seguramente cuando roten pediatría o gineco en el internado, en muchos lugares, especialmente en los lugares públicos, hacen mucho hincapié en lo que es la lactancia materna, ¿no? En el tiempo, de que tienen que darle la lactancia al bebé, qué beneficios tiene, cómo se le tiene que dar, todo eso. Pero siempre veo que se olvidan algo de explicar, que es el tema de la posición, ¿no? Siempre cuando la mamá le dé de lactar al bebé, siempre la cabeza tiene que estar más arriba, ¿sí?, que el resto del cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Para que de esta manera la tuba auditiva, que es horizontal en los bebés, en los niños, de esta manera vamos a elevar, ¿sí?, levemente la posición de la tuba auditiva, haciendo que sea más difícil el paso de contaminantes de la nasofaringe a la rinofaringe, ¿sí? Una causa muy frecuente de otitis media aguda en lactantes es la mala técnica o mala posición durante la lactancia. Entonces es algo que tienen que explicarlo también. Bien. Otra causa que puede predisponer a la aparición de otitis media aguda es la insuficiencia ventilatoria nasal. ¿Qué quiere decir insuficiencia ventilatoria nasal? Es la alteración en el ingreso de aire, ¿sí?, que nosotros expiramos por la nariz, ¿sí? ¿Y a qué se debe eso? Se debe a que hay algo que produce una obstrucción en alguna de las fosas nasales. ¿Cuáles pueden ser las causas de insuficiencia ventilatoria nasal? A ver quién tiene alguna idea. Pólipos pueden ser, pólipos nasales, o alguna tumoración, ¿sí? ¿Qué más? Desviación del tabique. ¿Qué más? Hipertrofia de cornetes. ¿Algo más que conozcan? Los cuadros de rinitis. La rinitis produce una congestión generalizada de la mucosa nasal. ¿Sí? Entonces, estas son algunas de las causas más frecuentes de insuficiencia ventilatoria nasal. Entonces, ¿qué es lo que va a producir esta insuficiencia ventilatoria nasal? Va a producir una presión positiva en la fosa obstruida que va a ir hacia la nasofaringe, y esa
presión positiva va a llevar el contenido, las bacterias ubicadas en la nasofaringe, hacia la tuba auditiva cuando ésta se abre. ¿Sí? Entonces, los factores que producen insuficiencia ventilatoria nasal son también predisponentes o causantes de otitis media. Otra causa, ¿sí?, que también tienen que saber, son los problemas de disinesia ciliar. ¿No? Como habíamos dicho anteriormente, el epitelio o la mucosa que tapiza el interior de la tuba auditiva es epitelio cilíndrico ciliar. ¿No? Y hay algunas enfermedades, no es muy común, pero hay algunas enfermedades hereditarias que producen un mal funcionamiento, ¿sí?, de los cilios del epitelio. Ustedes saben que los cilios arrastran, barren, ¿no?, el contenido, pues, partículas, bacterias, virus, ¿sí?, las sacan, las alejan de la tuba auditiva, del oído medio. Entonces, cuando no hay un buen funcionamiento de estos cilios de la mucosa, eso puede predisponer a infecciones de oído medio. Y otra causa son las alteraciones inmunológicas. ¿Sí? Pacientes que tengan un déficit del sistema inmune, por ejemplo pacientes con VIH, ¿sí?, que va a hacer que su sistema inmunológico no pueda combatir las distintas bacterias, los distintos virus que se encuentran a nivel de la nasofaringe o a nivel nasal. Entonces, esos son las principales causas, los principales factores para lo que es la otitis media, tanto aguda como crónica. Bien, ahora también vamos a hablar de que hay ciertos factores de riesgo. ¿Qué quiere decir factores de riesgo? No son causas, ¿sí?, como estas de aquí, pero aumentan la posibilidad de que el paciente pueda tener cuadros de otitis media aguda. ¿Cuáles van a ser estos factores de riesgo? Entre los principales factores de riesgo tenemos lactancia materna menor a 3 meses o ausencia de lactancia materna. Ustedes saben que una de las principales características de la leche materna es que tiene anticuerpos, ¿no? Más específicamente tiene inmunoglobulina A, ¿no? El recién nacido no tiene el sistema inmune desarrollado. Entonces, ¿cómo adquiere anticuerpos? ¿Cómo adquiere defensas? A través de la leche materna. Entonces se ha visto que bebés que no tuvieron lactancia materna o que tuvieron durante un periodo menor a 3 meses tienen más posibilidad de sufrir, de padecer cuadros de otitis media. Otra de las causas, el hacinamiento. Sí, el hacinamiento, ya sea en viviendas, ya sea en guarderías, escuelas, también es un factor de riesgo para que el niño, ¿sí?, o el paciente pueda desarrollar cuadros de otitis media. ¿Por qué? Muchas veces, la mayoría de los casos de otitis media aguda son consecuencia o producto de un cuadro de vía aérea respiratoria superior, como una gripe o un resfrío, ¿sí? Entonces, en contextos de hacinamiento, ¿sí?, ¿qué quiere decir hacinamiento? ¿No? Donde hay muchas personas en un lugar reducido, ¿no?, que generalmente no suelen estar bien ventilados. Entonces es más fácil que un niño resfriado que va al jardín, que va a la escuela,
en un lugar hacinado contagie a sus compañeros, ¿no? Entonces, luego de este resfrío, muchos de sus compañeros pueden complicarse con un cuadro de otitis media aguda. Entonces, el hacinamiento es un factor de riesgo para desarrollar o para padecer de otitis media aguda. Otro factor de riesgo es el tabaquismo. ¿Sí? Tabaquismo no solamente para la persona que fuma, sino para terceras personas, ¿sí? Por ejemplo, si el niño tiene un papá o una mamá que fuman cerca de él, ¿sí? Esto puede aumentar las chances de que sufra de otitis media aguda. ¿Por qué? Porque el humo del tabaco sí se vio que produce una disfunción de los cilios del epitelio, ¿sí? Entonces, si hay una disfunción ciliar, no va a poder eliminar las partículas, el polvo, microorganismos de las zonas cercanas al oído negro, ¿sí? Entonces, el tabaquismo es un factor de riesgo para poder desarrollar otitis media. Otro factor de riesgo es la exposición al agua, ¿sí? Por ejemplo en la natación, ¿no? Pero no porque el agua entre por el conducto auditivo, ¿no? Si el agua entra por el conducto auditivo y la membrana timpánica está íntegra, no tendría por qué afectar el oído medio. El problema es que muchas veces cuando uno está practicando natación, traga, ¿no? Agua, ¿sí? Es a veces inevitable, y el agua suele estar contaminada, ¿no? Y esa agua puede ir hacia la rinofaringe y de ahí pasar por la tuba auditiva hacia el oído medio. Otro factor de riesgo es el sexo masculino, ¿sí? Aquí hay varias teorías de por qué puede pasar esto, ¿sí? Pero no hay nada específico. Pero en muchos estudios se vio que los cuadros de otitis media aguda son más frecuentes en hombres, ¿sí? Que en mujeres. Y obviamente también las enfermedades inmunitarias, ¿sí? Aquí otra vez entra el VIH o cualquier otra patología que produzca una alteración en el funcionamiento de nuestro sistema inmune. Entonces estos son los principales factores de riesgo para poder desarrollar un cuadro de otitis media. ¿Puedo borrar? ¿Sí? Bien, 3 patógenos más frecuentes en los cuadros de otitis media aguda. Los agentes patógenos bacterianos van a ser, en primer lugar, tenemos al Streptococo pneumoniae, ¿sí? Más o menos un 50% de los casos de otitis media aguda se producen por Streptococo pneumoniae. En segundo lugar, el Haemophilus influenzae. El Haemophilus influenzae produce aproximadamente un 15 a 40% de los casos de otitis media aguda. Entonces es el segundo en frecuencia. En tercer lugar, Moraxella catarrhalis. Este produce de un 5 a 15% de los casos de otitis media aguda. En
cuarto lugar tenemos el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que es el estreptococo pyogenes. Este produce aproximadamente el 3% de los casos de otitis media aguda. Y en quinto lugar tenemos al Staphylococcus aureus con un 2%. ¿Sí? Entonces, estos son los principales agentes patógenos bacterianos que van a producir, que van a infectar el oído medio y van a producir la otitis media aguda. ¿Sí? En un 20% de los casos, ¿sí?, también se encontró que puede haber infección viral, que los cuadros de otitis media aguda pueden ser de causa viral. ¿Cuáles son los virus más comunes relacionados con la otitis media aguda? Son el virus sincitial respiratorio, el virus de la influenza y el virus de la parainfluenza. En recién nacidos, ¿sí?, recién nacidos que tienen unas cuantas semanas de vida, ¿sí?, se vio mucho que se producen los cuadros de otitis media aguda por enterobacilos gram positivos. Y algo muy llamativo de las infecciones de oído medio y recién nacidos es que mientras más temprano aparezca la infección, o sea que el niño pueda padecer con otitis media aguda, es más frecuente que puedan desarrollar cuadros de otitis media aguda recurrente. Así que vamos a ver más adelante cuándo o cómo se define la otitis media aguda recurrente. ¿Sí? ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuáles van a ser las fases de la otitis media aguda? La otitis media aguda, ¿sí?, lo voy a abreviar como OMA, ¿sí?, otitis media aguda. Va a tener 4 fases principales. La primera fase, ¿sí?, se llama la fase congestiva. ¿Por qué se va a caracterizar esta fase congestiva? Porque va a haber una vasodilatación, ¿sí?, hiperemia de la mucosa de la caja timpánica y secreción tipo exudado dentro de la caja timpánica. Entonces, si nosotros en este momento hacemos una otoscopía y vemos la membrana timpánica, vamos a ver una membrana timpánica eritematosa, ¿sí?, donde los vasos van a estar dilatados, ¿sí?, y en algunas ocasiones vamos a poder ver un líquido tipo exudado detrás del tímpano. Entonces, esa es la fase congestiva. La segunda fase es la fase supurada. ¿En qué va a consistir esa fase supurada? En que el líquido tipo exudado, ¿sí?, se va a convertir en una secreción hematopurulenta o mucopurulenta, y esto va a producir un abombamiento de la membrana timpánica, ¿sí? Entonces, si en este momento nosotros hacemos una otoscopía a nuestro paciente, vamos a ver,
¿sí? Cómo el tímpano va a estar abombado, va a estar como inflado, ¿sí? Y no vamos a poder reconocer todas las estructuras anatómicas que se tendrían que reconocer en un tímpano normal, ¿sí? Entonces eso es muy importante. ¿Cuál es la tercera etapa o tercera fase? Es la fase de perforación. ¿En qué va a consistir esta fase o etapa de perforación? Ese abombamiento que se va a producir en el tímpano de la membrana timpánica se produce porque la secreción busca eliminarse por alguna de las paredes de la caja, ¿no? ¿Y cuál es la pared más accesible para que pueda eliminarse? Es el tímpano. El tímpano es elástico. Entonces, ese aumento de presión intratimpánica produce el abombamiento del tímpano y en una zona específica va a haber una presión de la membrana timpánica que con el tiempo produce isquemia y luego necrosis. Generalmente esta zona donde se produce isquemia por ese aumento de presión intratimpánica es una zona pequeña, ¿no? La necrosis también es pequeña, no es de todo el tímpano, ¿sí? Entonces suele ser perforaciones puntiformes, ¿no? O sea, este es el tímpano y un pequeño puntito que se va a necrosar, y a través de esta perforación el contenido purulento, o muco purulento o hemato purulento va a drenar hacia el conducto auditivo externo, ¿sí? Entonces, si nosotros en esta fase le hacemos una otoscopía al paciente, probablemente no veamos la perforación, ¿no? Porque suelen ser perforaciones, como les digo, puntiformes, que en algunos casos se puede ver con un microscopio, ¿sí? Y aparte la secreción que va a manchar la membrana y el conducto, ¿sí? Nos va a dificultar aún más la visión, ¿sí? Pero esa es la tercera fase de perforación. Y la cuarta fase de una otitis media aguda es la fase regenerativa. Entonces, en esta fase regenerativa, ¿sí? El tímpano vuelve a su forma original, se cierra la perforación y ya empieza la desaparición del edema, y desaparece el edema de la mucosa de la caja timpánica. Entonces, para que nosotros podamos decir que es un cuadro de otitis media aguda, una característica fundamental, ¿sí? Es que luego de pasar por las fases haya una regeneración ad integrum. ¿Qué quiere decir? Que haya una regeneración completa, total, de ese oído medio, ¿sí? O sea, que no quede ningún tipo de secuela. ¿Por qué? Porque si queda algún tipo de secuela y ya pasa estas 3 semanas de duración, o sea, de una patología aguda, ya se vuelve algo subagudo, y si ya alcanza los 3 meses se vuelve algo crónico, ¿no? Entonces, una condición para que sea considerada como otitis media aguda es que haya una recuperación total
luego de la infección. ¿Sí? Eso es muy importante. Bien. Ahora, hay algunos tipos de otitis media aguda. ¿Lo sabes? ¿Ahí la abeja? ¿Está la abeja? Hay un tipo de otitis media aguda, ¿sí?, que se llama otitis media aguda necrosante. ¿Cuál es el agente patógeno de la otitis media aguda necrosante? Es el estreptococo metahemolítico del grupo A, ¿no?, que habíamos dicho anteriormente. Por suerte no es tan frecuente, es un 2-3% que tiene de prevalencia, entonces no tiene tanta frecuencia como los demás patógenos. Pero cuando infecta Streptococcus pyogenes al oído medio, produce la otitis media aguda necrosante, ¿sí?, porque estas fases son de la otitis media aguda exudativa. La otitis media aguda necrosante es mucho más agresiva y ya desde las primeras etapas puede producir una destrucción total de la membrana timpánica. Incluso también puede producir erosión de la cadena osicular. Entonces, en muchos casos, las otitis medias necrotizantes o necrosantes evolucionan a una otitis media crónica, ¿no? Esa es la diferencia entre una otitis media aguda exudativa y una otitis media aguda de tipo necrosante. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de una otitis media aguda? El diagnóstico es muy fácil. Lo vamos a hacer con las manifestaciones clínicas, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las principales manifestaciones clínicas que va a tener la OMA? Van a ser 4 principalmente. Va a ser fiebre, va a ser otodinia, va a ser otorrea y va a ser hipoacusia. Estas son las principales 4 manifestaciones que va a tener una otitis media aguda, ¿sí?, que va a cursar las 4 fases o 4 etapas que explicamos anteriormente, ¿sí? Entonces, la fiebre, obviamente, si es un cuadro infeccioso, ¿sí?, es una forma en que el cuerpo reacciona ante este tipo de proceso. La otodinia, ¿por qué creen que aparece la otodinia? ¿Cuál es la causa fundamental de la otodinia en una otitis media aguda? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál creen que puede ser? ¿Hasta qué hora son las clases? ¿Hasta las 8? ¿Por qué creen que sea? Tiene que ver con esto de las fases de la otitis media aguda. Cuando empieza el proceso infeccioso y se empieza a producir el líquido exudado, el tipo exudado, y luego pasa a ser purulento, ¿no?, como les había comentado, esa secreción busca un lugar por donde drenar, ¿no? Y si todas las paredes de la caja timpánica son óseas, entonces el lugar más accesible por donde puede ir esa secreción es por la cara timpánica, ¿no? Porque el tímpano tiene ese grado de flexibilidad, ¿no? Entonces,
esa presión que se produce sobre el tímpano es lo que va a ocasionar la autodinia, porque es un lugar que está presionando, que la secreción está empujando y se va estirando, se va estirando, se va estirando, ¿sí? Y el paciente cada día va a sentir más dolor, ¿sí? Entonces esa es la causa principal de la otodinia, ¿sí? Ustedes dirán, pero ¿por qué esa secreción no se va a drenar por dónde se tendría que drenar normalmente? Por la trompa de Eustaquio. ¿Pero por qué no se drena por ahí? Porque como habíamos dicho, uno de los factores principales en la patogenia de las otitis medias, ¿sí?, es la disfunción tubárica, ¿no? Entonces muchos de estos pacientes fueron pacientes que sufrieron un cuadro infeccioso de vía respiratoria superior que produjo una inflamación, ¿sí?, de la mucosa de la tuba auditiva. Entonces esa tuba auditiva está disfuncional, ¿sí? O sea, no está funcionando de forma correcta. Entonces la secreción no puede drenarse por ahí, ¿sí? Entonces, les vuelvo a repetir, ¿por dónde se va a drenar? Por la parte donde hay menos resistencia, que sería la membrana timpánica, ¿sí? La otorrea. Entonces, la otorrea, ¿qué es otorrea? Es la secreción de líquidos. Entonces, esa secreción va a salir a través de la perforación. Muchas veces ustedes cuando empiecen a atender pacientes, ¿sí?, muchas veces, sobre todo cuando son pacientes pediátricos, ¿cuándo van a acudir a la emergencia? Generalmente van a acudir cuando el papá o la mamá vean que le está saliendo sangre por el oído al paciente. Ahí es donde suelen acudir más frecuentemente. Pero, irónicamente, en esa etapa es cuando el dolor va a desaparecer o va a disminuir. ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo? Eso, ¿no? Entonces se va a liberar esa presión, ¿no? Esa secreción contenida se va a drenar a través de la perforación. Entonces ese tímpano ya no va a estar sufriendo esa presión de la secreción intratimpánica y el dolor va a disminuir o desaparecer, ¿sí? Pero es la etapa más impresionable para los papás, ¿no? Porque imagínense ver que al niño le sale sangre a través del oído, ¿no? Que tengan otorragia, es algo que les preocupa, ¿no? Uy, ¿qué le pasó? ¿Se le perforó el tímpano? O que algo grave le da a suponer, ¿no? Que salga sangre por alguna zona, siempre asusta, ¿no? Pero como les digo, irónicamente va a ser la fase donde el dolor va a ceder, ¿sí? Y la hipoacusia. La hipoacusia. ¿Qué tipo de hipoacusia se produce en un cuadro de otitis media aguda? Conductivo, ¿no? ¿Por qué se va a producir esta hipoacusia conductiva? ¿Cuál va a ser la causa? La presión y la perforación hace que deja que mueva la membrana. Ok, bien. Entonces, es una hipoacusia conductiva porque la secreción, el líquido contenido dentro de la caja timpánica no va a dejar trabajar de forma correcta al complejo tímpano osicular, ¿sí? Entonces va a haber una hipoacusia conductiva. Esta hipoacusia conductiva es la que suele durar más tiempo, o sea, de las 4 manifestaciones clínicas es la que más tarda en desaparecer. ¿Por qué creen? ¿Por qué piensan que puede ser? ¿Qué pasa con la cicatrización? Existe una recuperación. El tiempo que está
tardaría en cicatrizar. ¿Que es muy antes o tarda mucho? Al contrario, más bien, como la perforación es puntiforme, ¿sí? Es un puntito, suele regenerarse muy rápido, en unos cuantos días, un par de semanas. Entonces el líquido contenido dentro de la caja timpánica no llega a drenarse totalmente. Entonces, ¿qué tiene que esperar ese oído? Que la tuba auditiva, ¿sí?, vuelva a funcionar. Y eso puede pasar si es una disfunción temporal, como en un cuadro gripal, ¿sí?, o no puede pasar si hay una hipertrofia de adenoides, ¿sí? Esas adenoides no van a atrofiarse de un día para el otro, entonces eso puede cronificar la enfermedad y pasar de una otitis media aguda a una otitis media crónica, ¿sí? Entonces, por eso que la hipoacusia suele ser el último síntoma en desaparecer, ¿no? Seguramente habéis conocido, ¿no? Tuve una infección de oído y no escucho bien, lo siento tapado, ¿no? Es por esta causa, ¿sí? Por la tardanza en el drenaje del contenido intratimpánico. Bien. Entonces, nosotros hacemos nuestro diagnóstico a través de las manifestaciones clínicas que va a tener el paciente y a través del examen físico, ¿no? Entonces, en el examen físico, ¿cómo vamos a revisar el oído? A través de la otoscopía. Nosotros, si el paciente está en fase de supuración o en fase perforativa, mejor dicho, vamos a ver muy fácilmente la otorrea, ¿no? La secreción purulenta o hematopurulenta. Eso es fácil de ver, ¿sí? Si todavía no está en esa fase, en la otoscopía vamos a poder ver una membrana timpánica abombada, ¿sí? O sea, generalmente la membrana timpánica es plana, ¿sí? Está levemente hacia el interior de la caja timpánica, ¿sí? Pero en los cuadros de otitis media aguda, por la acumulación de secreción, va a haber un abombamiento con una deformación del tímpano y no vamos a poder reconocer las referencias anatómicas normales que sabemos que se pueden ver a través del tímpano, ¿sí? Ver la perforación, como les decía, a veces es tan pequeña que solamente con microscopio se puede observar, a menos que sea una necrosante, ¿no?, donde la perforación ya es mucho más grande, pero en ocasiones lo que podemos ver, si bien no vemos la perforación, se puede ver una parte de la membrana timpánica como si latiera, como si pulsara, ¿no? ¿Por qué? Porque la secreción suele eliminarse de forma pulsátil, ¿no? Como un vaso sanguíneo, ustedes ven una zona del tímpano que empieza a latir y a través de esa zona es que se va eliminando la secreción. Entonces es muy fácil hacer el diagnóstico de una otitis media aguda, aparte de que tenemos que hacer una buena anamnesis, ¿no? Preguntarle al paciente qué antecedentes tuvo, ¿no? Si estuvo resfriado, si estuvo con gripe, si entró al agua, no entró al agua, ¿no? Todo lo que ustedes ya saben que tienen que preguntar, se pregunta en el interrogatorio. ¿Y cómo vamos a hacer el tratamiento de una otitis media aguda? Como es, la mayoría de los casos son cuadros de origen infeccioso, entonces el tratamiento es con antibiótico terapia. ¿Cómo vamos a hacer o qué vamos a utilizar de antibiótico en los cuadros de otitis media aguda? Como primera línea tenemos a los beta-lactámicos, ¿sí? Penicilinas, amoxicilinas, etc.
Ahora, si el paciente es alérgico a los beta-lactámicos, entonces aquí podemos usar los macrólidos, ¿sí? Eritromicina, claritromicina, etc. ¿Sí? Si el paciente no responde a los beta-lactámicos comunes, ¿sí? Hay muchas veces, o últimamente se está viendo que hay una resistencia a los beta-lactámicos de primera línea. Entonces ahí utilizamos los beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasa. ¿Y ahí qué tenemos? Ahí tenemos la amoxicilina, el ácido clavulânico, la ampicilina, sulbactam, etc. Y como tercera línea, en caso de que haya resistencia a esta segunda opción, como tercera línea tenemos las cefalosporinas, ¿sí? De segunda y tercera generación, ¿sí? Uno de los más utilizados suele ser la ceftriaxona. Lo malo es que la ceftriaxona solo viene para en forma de ampollas para inyectables, ¿no? Entonces colocar a un niño eso a veces es un poquito traumático. ¿Qué más podemos utilizar? ¿Con qué más debemos tratar a nuestros pacientes? ¿No? Ahí podemos utilizar el tratamiento sintomático con analgésicos, antiinflamatorios. En algunos casos se suelen dar corticoides, ¿sí? Sobre todo cuando el paciente está con mucho dolor, ¿no? Y a la microscopía se ve mucha inflamación, mucho edema, entonces podemos utilizar los corticoides. Bien. Entonces, algo que tenemos que considerar, ¿no? Sobre todo les había dicho en pacientes que tienen cuadros de otitis media aguda en etapas muy tempranas, o sea, recién nacidos, son los cuadros de otitis media aguda recurrente. ¿A qué se refiere cuadros de otitis media aguda recurrente? Son los pacientes que tienen más de 3 episodios de otitis media aguda en 6 meses o 4 o más episodios en un año. Algo importante que ustedes tienen que ver es que entre episodio y episodio haya una recuperación integral de la mucosa del oído medio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si es un paciente con una inflamación o con una perforación timpánica, ¿no? Y la perforación no cerró entre episodios, ¿sí? Ya no se trata de una otitis media aguda, puede ser una otitis media crónica reagudizada, ¿sí? Porque acuérdense que una condición esencial para que llamemos a un cuadro otitis media aguda es que al final del cuadro hay una recuperación total, ¿sí? No tiene que haber secuelas, ¿ok? Entonces eso es muy importante. Entonces, como les decía, se suele dar mucho en pacientes que sufrieron a edad muy temprana su primer episodio de otitis media aguda. ¿Cuáles van a ser los agentes patógenos de estas otitis medias agudas recurrentes? Igual que en los cuadros de otitis media aguda, los mismos: Streptococcus Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, etc. ¿Sí? Entonces,
es la misma, los mismos agentes patógenos que la otitis media aguda. La clínica es la misma. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento? Para el tratamiento, a diferencia de los cuadros de otitis media aguda aislados, de los episodios aislados, aquí tenemos que utilizar un tratamiento antibiótico prolongado. ¿A qué se refiere con el tratamiento antibiótico prolongado? Son pacientes que están entre 3 a 6 meses con antibiótico terapia. Entonces se suele dar antibióticos todos los días, ¿sí? Esté o no esté con infección, en dosis mínima una vez al día. ¿Qué se suele dar? Principalmente se suele dar metalactámicos como la amoxicilina o sulfas como el cotrimoxazol, ¿sí? Ambos en dosis mínimas. En caso de que el paciente en esos meses desarrolle un cuadro, no esté asintomático y en algún mes desarrolle un cuadro de otitis media aguda, entonces ahí se aumenta la dosis, ¿no?, a las dosis convencionales para tratar la OMA, ¿sí? Ya no se deja dosis mínima. Y una vez que se recupera el cuadro, entonces se continúa con el tratamiento a dosis mínima. Cuando no funciona este tratamiento conservador, entonces ahí ya hay que pensar en el tratamiento quirúrgico. ¿En qué va a consistir el tratamiento quirúrgico para la otitis media aguda recurrente? El tratamiento quirúrgico va a consistir en la colocación de tubos de ventilación transtimpánica. ¿Qué es un tubo de ventilación transtimpánica? Es un tubo que suelen ser de silicona que se introducen a través de una incisión que se realiza en el tímpano, ¿sí? Entonces ustedes hacen una timpanotomía, ¿sí? Hacen una incisión de la membrana timpánica y a través de esa incisión meten el tubo transtimpánico. Si el tubo tiene forma, tiene esta forma. Es un diábolo. ¿Saben lo que es un diábolo? ¿No? ¿Vieron alguna vez? Hay un juego, ¿no?, donde la persona agarra una cuerda y en esa cuerda hace bailar un plástico que tiene esta forma y lo tira y... ¿Vieron alguna vez? Tal vez no, porque son muy jóvenes, pero bueno, ese es un diábolo, ¿sí? Entonces, ¿por qué tiene esa forma? Para que el tubo pase a través del tímpano y se quede fijo en la membrana timpánica, ¿sí? Entonces, este tubo está entre 3 a 6 meses, ¿sí? Entonces, esto va a hacer que el oído medio, la caja timpánica, quede con una ventilación durante varios meses, ¿sí? Y muchas veces este procedimiento se suele acompañar, como es algo que se da en paciente pediátrico, muchas veces se suele acompañar de una adenoidectomía, ¿sí? Porque estos pacientes con otitis media aguda recurrente suelen tener una hipertrofia de adenoides. Entonces, esa hipertrofia de adenoides es la que causa la disfunción tubárica mecánica, ¿sí? Y lo que predispone al niño de tener infecciones de oído medio de forma frecuente, de forma recurrente, ¿sí? Entonces, acuérdense, el tratamiento quirúrgico va a consistir en la colocación de tubos de ventilación transtimpánica más una adenoidectomía, ¿sí? Entonces, los tubos en la mayoría de los pacientes se suelen eliminar de forma espontánea, ¿sí? Cuando el oído medio recupera su funcionalidad, ¿sí?
la regulación de su presión. Entonces lo expulsa, lo reconoce como un cuerpo extraño, lo expulsa y la perforación que queda cierra. ¿Sí? Cuando no pasa esto, hay pacientes que pasan los 6 meses y continúan con el tubo de ventilación, ¿no? Entonces, si es que el paciente ya no sufre más de cuadros de otitis media aguda recurrente, se saca el tubo a través de un procedimiento quirúrgico, ¿no? Entonces, mediante instrumental se retira el tubo de ventilación y si queda la perforación timpánica, porque es una complicación que puede haber que quede el orificio por el cual se introdujo el tubo, entonces hay que hacer una miringoplastia, ¿no? Con el injerto para cerrar esa perforación. ¿Sí? Es una complicación que no suele ser muy frecuente. Bien. ¿Qué hora es? Entonces, eso es en cuanto a otitis media aguda. ¿Sí? La otitis media aguda suele ser una patología que se resuelve de forma sencilla, ¿sí? A veces se resuelve de forma espontánea, otras veces con la ayuda del tratamiento antibiótico, ¿sí? Pero no suele dejarse secuelas. Pero en ocasiones, ¿sí? En ocasiones puede tener cierto tipo de complicaciones, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser las complicaciones más frecuentes de los cuadros de otitis media aguda? Entre las complicaciones va a tener las complicaciones intratemporales y las extratemporales. Entre las complicaciones intratemporales, la más frecuente, ¿cuál creen que sea? La más frecuente, seguramente escucharon hablar alguna vez. La ruptura de la membrana timpánica. ¿Qué relaciones tiene la caja timpánica? Hacia posterior, ¿con qué se relaciona? Con la mastoides. Entonces, si la infección de la caja timpánica pasa a la mastoides, eso es una mastoiditis. ¿Sí? Entonces, la complicación o una de las complicaciones más frecuentes es la mastoiditis. ¿Sí? Otra complicación, ¿cuál puede ser? Intratemporales quiere decir que la complicación está dentro del hueso temporal. ¿Sí? Ustedes saben que el oído medio está dentro del hueso temporal. Entonces, ¿qué más puede afectar dentro del hueso temporal una otitis media aguda? La inflamación. Puede ser una petrocitis, ¿sí? No es muy común, pero puede haber una petrocitis, ¿sí? Y si hay una petrocitis puede ser grave, porque a ese nivel pasan varios pares craneales que se pueden afectar por esta infección. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa, qué otra estructura importante pasa por la caja timpánica? Parálisis facial, ¿no? Entonces la parálisis facial, ¿sí? Puede ser una complicación, ¿sí? De una otitis media aguda, ¿no? Entonces el paciente, aparte de tener toda la clínica de la otitis media aguda, va a tener una parálisis facial del lado del oído afectado. ¿Y qué más? ¿Qué otra complicación más puede haber? ¿Qué otra relación tiene el oído medio aparte de esta zona? Hacia medial, ¿con qué se relaciona? ¿Cómo se llama la pared medial?
laberíntica. Entonces, si la infección pasa del oído medio de la caja timpánica hacia el oído interno, una laberintitis. ¿Sí? Entonces, la laberintitis también puede ser una complicación de un cuadro de otitis media aguda. Un paciente que, aparte de las manifestaciones de la otitis media aguda, desarrolla no solamente hipoacusia conductiva, sino también hipoacusia neurosensorial o vértigo, ¿sí? Entonces ahí podemos sospechar de que está padeciendo una laberintitis, ¿sí? Y las extratemporales son las que se producen por fuera del hueso temporal, ¿no? Entonces aquí están las meningitis, ¿sí? Las trombosis de los senos de la cavidad craneal, abscesos endocraneales, etc. ¿Sí? Pues estas suelen ser más graves cuando aparecen, ¿no? Y eso se produce por la relación que tiene el oído medio con la fosa craneal, ¿no? ¿A través de qué pared se relaciona con la fosa craneal media? Superior, ¿no? A través del techo o tegmen tympani, ¿no? Tiene relación con la fosa craneal media y todas las estructuras que puedan haber ahí. Bien, con eso vamos a terminar el tema, ¿sí? Otitis media aguda. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Trombosis.